Mi familia y yo hemos vivido casi los últimos 5 meses de nuestras vidas. Puedo decir que es la segunda cosa más grande que yo he pasado en mi vida, porque viví algo parecido con mi papá. La diferencia es que con mi papá yo sabía lo que él tenía y había un medicamento, pero con mi esposo no fue así. Es muy difícil. Cada vez que las personas me preguntaban, yo ni siquiera sabía qué decirles. Pero ¿qué es lo que tiene Orlando, Alfredo? Tiene muchos síntomas, le da mucha crisis, tener que salir en una semana hasta 3 veces a emergencia, en ambulancia. O sea, es muy difícil. Tú ves a un ser querido tuyo, sobre todo a tu ayuda idónea, padeciendo de este tipo de cosas y tú no sabes qué es. Pero le damos las gracias a Dios porque a pesar de todas estas situaciones, nunca perdimos la fe. A pesar de todas estas situaciones, no nos sentimos solos en ningún momento. Claro, es algo del humano, sentirse en un momento como que Dios, como que te abandona. Por ejemplo, una mañana yo me levanté, gracias a Dios que tengo 1 año y pico trabajando desde mi hogar, y ese día yo no pude trabajar. O sea, me levanté temprano y me derramé en el piso. Yo le decía, Señor, ya íbamos como por 3 meses y pico. Y yo le decía, Señor, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué los médicos no encuentran nada? Y el Señor así, tan amoroso, tan bondadoso, con ese amor que no se puede comparar, así mismo en mi interior llegó a mi mente, Orlando Alfredo, un día de estos se va a levantar y no va a tener nada. Van a pasar los días, la semana, y él no va a tener nada. Y resulta que hace aproximadamente 2 semanas a mi esposo sí le encontraron algo, le encontraron un hongo en el intestino, aparte de la tiroides y otras cositas que todo eso en conjunto era lo que lo tenía de esa manera. Y para la gloria de Dios, pues ya él está mejor, estamos rebasando el proceso, para la gloria de Dios. Dándole gloria a Dios por todo, al Espíritu Santo, que de verdad ustedes saben cómo yo he hablado de mi amado amigo. Y ahora, si hubiera algo que decir, algo más grande que mi amado, algo más grande que mi amado, porque él estuvo conmigo y está conmigo en todo el proceso. Si él anduvo conmigo mientras estábamos predicando y donde quiera que me llevaba, y en este tiempo verlo tan así, tan tangible, es algo sorprendente. Y todo esto empezó fue el 18 de abril, estando aquí en la congregación. Yo estaba ahí atrás, estaba orando, estaba en el medio de la adoración y de la alabanza. Y el Señor ahí me muestra, voy a decir algo de alto nivel ahora, unos infiltrados que hace mucho me han estado mostrando que han estado aquí deteniendo lo que ya va a dar luz prontamente en este lugar. Lo que va a dar luz en este lugar, ya le doy una advertencia, o mejor le decimos, le damos una advertencia a esas personas siendo dirigidas por las tinieblas, que mejor vengan a Cristo, que va a ser la mejor vía, porque eso va a parir en esta casa. Eso es el primer punto. Y seguimos. Entonces, me llevaron enfermo a la clínica. Mi hermano Julio, de verdad que no tengo cómo pagarle a mi hermano Julio. Me llevó para la clínica el lunes, que me iban a hacer los análisis, no pude ir porque me devolví. Me dieron unos mareos de todo, no podía ni manejar. Nos devolvimos hacia la casa de mi mamá, que era que nos quedaba más cerca, para que nos llevaran a emergencia. Y cuando nos llevan a emergencia, nos vamos a un taxi. Ya yo estaba ya tembloroso, que no podía hablar, estaba ya que casi cayéndome estando sentado en el vehículo. Y lo que siempre me mantuvo de pie, que por eso era que quería que compartiéramos este testimonio ahora, y no fui yo, sino fue el Señor el domingo cuando vinimos,
que me dijo que tiene que aportar de lo mismo que está hablando Rafael. O sea que hacer la voluntad de Dios, caminar con Dios, que es una cosa que Él está haciendo conmigo desde el año pasado, caminando con el trono. Y cuando que Él me ha dado ya me ha dado dos prédicas, y yo creía que era una de ellas era que ella iba a predicar aquí, y ver el domingo cuando yo llego y me dice, eso es lo que tú vas a aportar. Yo, bueno, gloria a Dios, vamos para allá. Y ha sido tan tremendo, de tantas batallas, yo creo que mi vida entera en lo que tengo en el cristianismo siempre ha querido, pidiéndole al Señor, quiero andar en el Espíritu, quiero andar en el Espíritu. Yo creo que este fue el tiempo que anduve en el Espíritu, mirando cosas sobrenaturales. Me acuerdo una noche, ya esa semana, el sábado, esa semana que salí ya de que estaba interno, es que tomo ese sábado para apartarme en la noche y le pregunto, Señor, ¿cuál es tu voluntad con esto? Ustedes saben lo que el Señor me dijo. Aguanta un chin más. Aguanta un chin más. Dije yo, bueno, si eso fue como esta semana que yo estuve hasta haciendo ejercicio con un holter puesto y corriendo en la clínica. Oh, hermanos míos. Cuando llegó el lunes, que ahí fue que tuve mi primer ataque, 4 tronos de las tinieblas que se presentaron en la madrugada. Uno de ellos se fue el ángel de la muerte y el otro no lo voy a mencionar. No lo voy a mencionar ninguno de los otros 3. Parado frente a mí, yo veía esos 4 tronos en un lugar como bien blanco, que ha sido otro lugar que el Señor me ha permitido ir, como en el cielo, ¿verdad? Y cuando yo miro hacia atrás, no, pero esos tronos, hay algo que no concuerdan ahí. Y era que habían los 4 que estaban ahí, estaban con capuchas negras, no estaban vestidos como los ángeles del Señor, ¿verdad? Con vestidura blanca, como dice la palabra. Y cuando yo me doy cuenta de eso, ahí mismo sale uno que fue el ángel de la muerte. Y empezó mi corazón, Y yo mirando todo eso en mi habitación, le digo a mi esposa, amor, unge la casa ahora, porque ni siquiera el habla me salía, nada más fue eso. Y así mismo ella ella ungió la casa, dormí, fui a hacerme mi estudio. Me decían que cuando fuimos a hacerme ese estudio, te decían que tenía síncope, pero ya el Señor me había dado a través de una hermana que fueron allá al hogar. Él nos dijo que Él deshacía todo pronóstico, Él lo deshacía. Y cada médico que decía que tú tienes esto, yo decía que yo tenía un vaso vagal. Y el Señor me acordaba, acuérdate que yo deshago eso. Después que no, que era disautonomía. Y así fueron que no, y que tengo esto. Incluso a mí me querían poner hasta en psiquiatra, me querían poner a mí con un psiquiatra. Y gracias a Dios y por Uribe, que ese domingo él no atendió. Y en la semana ahí mismo su esposa nos dijo que yo no tenía nada en mi cabeza. O sea, que cuando ella no dijo eso, que yo no tenía nada en mi cabeza, yo, oh, gloria a Dios. Y es que es verdad, porque la palabra dice que cuando la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Yo decía, yo estoy en Cristo Jesús, va a guardar mi mente. Y así mismo esa hermana no dijo eso en esa semana. Pero eso el Señor lo puso ahí para lo que venía. Que ese sábado fue que yo supe que el doctor dijo que eran internarme con psiquiatra, que si yo qué. Y yo estaba más contento ese sábado porque yo tenía tiempo que no comía, me comí un sándwich de payán y me lo llevaron y me lo comí con tanto amor que después fue que me acordé y le dije a mi esposa, wow, ni te brindé de él, ni te brindé. Y estaba tan contento y cuando viene y me dan esa noticia, mire, así mismo vino el enemigo y me dio un bajón y me acordé de esa palabra que me dijo mi hermana, que su esposo había dicho que yo no tenía nada en mi mente. Y así mismo cogí para mi cuarto de guerra a orar. Así mismo, declarando la palabra, fui soltando porque era como un bloqueo que me estaba provocando. Fui soltando. Perdón, en una voy caminando y veo para la cocina y veo un cuchillo y dije yo, no, esto no está bien. Volví para atrás.
Entonces de ahí empecé otra vez a estar contento, empecé a cantar, a alabar al Señor y a estar haciendo nuestro encuentro como grupo. Y de verdad que lo que el Señor hace es sorprendente. Porque como Él me enseñó en una de las prédicas, que es en el desierto empieza mi ministerio, el Señor me muestra algo tan hermoso ahí. Y me muestra a Moisés, que Él permitió que se fuera, ¿verdad?, hacia ese tiempo, hacia el desierto, hacia el desierto, ¿verdad? Y me quedo yo mirándolo, sí. Pero era que en el desierto a Moisés el Señor tenía que romperlo allá, o sea, desbaratarlo y volverlo a hacer para que él entendiera que no era con sus manos que iba a hacer las cosas. Porque Moisés sí sabía que el pueblo de Israel iba a ser libertado por sus manos, pero él no sabía cómo. Pero cuando él se encuentra con el Señor allá y dice, yo soy gago. Y eso es lo mismo lo que yo he visto en mí en este tiempo. Cosas que el Señor anterior me ha mostrado, ir a sitios, muchos hermanos que saben, ir a otros sitios, a otras naciones, donde sanidad. Pero si yo no paso por esto, ¿cómo yo voy a orar por un enfermo? Si yo no paso por todo lo que pasé, por todas las cosas, corazón, cabeza, todo en mi cuerpo, ¿cómo si no paso todo esto, toda dolencia, viéndonos casi en lo económico, en el suelo, y el Señor hace así, ¡boom! No le voy a decir a un 100, sino a un 200, volverlo a subir, gastándolo. Viendo en mi casa toda la comida, viendo todo, y Él supliendo, pero Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Aguanto un chin más. Y mostrándome árboles enverdecidos, y yo sí, pero eso está muy bien. Hoy para estar aquí, yo tengo varios días orando, porque primera vez que vengo a ministrar sin ayunar, porque todavía no puedo ayunar. Y el Señor es que no, es que con mi presencia, y soy yo el que sé. Es como, Él me mostró a mí en una ola alta, yo montado en la ola, y la ola avanzando, yo montado en la ola. Pero lo sorprendente de todo eso es que en la ola yo no llevaba plataforma, sino mis zapatos normales. O sea, el poder de Dios hacía que yo caminara como caminó Pedro. O sea, eso es lo que me iba a sostener en esta noche, o me está sosteniendo, para lo que Él quiere, lo que yo hable en esta noche. Y eso mismo que el pastor ha estado hablando día tras día con nosotros ahora, es muy fácil solamente preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? Como decía Joel ahorita, ¿qué tú quieres conmigo? Yo lo vengo haciendo desde el primer día que supe que el Espíritu Santo existía, y me metí con él y lo escuché a un pastor, y él decía que uno le puede preguntar cuál es tu voluntad a mi derredor. Y esa vez me acuerdo que eso fue lo que me mantuvo de pie en este tiempo con fe. Que aquella vez Él me mostró, antes de mi hijo nacer, yo sabía que era varón, yo sabía que iba a ser evangelista, yo sabía cómo iban a ser el color de su cabello y de su piel. Que mi amada esposa después me tenía miedo. Yo, no me tenga miedo a mí. Lo que pasa es que ya yo encontré algo donde apoyarme, fue en el Señor. Y eso lo dice una y otra vez en su palabra. Pero el Señor me seguía mostrando en ese tiempo. Yo sentado en un púlpito así, como a ese lado, y Elías ya grande de este lado, al aire libre, predicando. Dije yo, wow, yo no me muero, yo no me voy a morir ahora, yo tengo que ver a Elías. Y así mismo pasó. Elías le hicieron 5 operaciones cuando tenía 1 mes y pico. Le hicieron 5 operaciones, y yo estaba inquieto. Y ahí mismo vino el Espíritu Santo y me dijo, Elías no va a predicar
en el cielo. Dije yo, wow, es verdad, me tranquilicé, esperé que venga Elías. Y eso mismo me mantuvo a mí de pie en este tiempo, que yo no podía morir hasta que vea a mi hijo, porque ya es una promesa, ya él lo dijo. Y si él lo dijo, se va a cumplir. Y mira dónde estamos aquí. Yo estuve en silla de ruedas, como le dije. Yo estuve que hoy, primera vez que entro en 4 meses y pico a una tienda. Entré esta mañana cerca de mi casa y era yo, bueno, me siento un poco mejor, sí, pero porque todavía me han quedado como un poco de tambaleo, pero se han ido yendo. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros. Cuando nosotros entendamos eso, también como el pastor decía en días pasados, uno no quiere preguntarle al Señor porque uno no quiere hacer lo que el Señor quiere. Uno quiere hacer la cosa a la voluntad de uno. Yo quería venir desde el domingo, quería venir a sacar, el día de los padres, quería venir para acá. Y yo, Señor, si mañana amanezco bien, vamos para la iglesia. Ayer ese es el día que el peor día amanecía. Yo, bueno, está bien. Y este domingo veo esa revelación en sueño, de esos relojes ahí en mi cama. Ya es el tiempo. Hoy me paro. Yo, bueno, vámonos para la congregación, que hoy es el día. Y cuando vengo me topo entonces con lo mismo que el pastor estaba ya transmitiendo, que era de lo que el Señor empezó al principio de la pandemia, llegó como ya a concluirse con la práctica, que es a caminar con lo que Él dice. Todos ustedes oraron por nosotros, por mi sanidad, porque fuera sano ya. Pero el Señor decía, no, es que no es mi voluntad. Y yo entonces, si ellos vienen a la casa, si ellos oran por mí, incluso el pastor me llamó un día y yo sentí esa agua fresca que venía sobre mí. ¿Tú sabes lo que pasaba ahí en eso? Lo que pasaba era que ellos iban como la paloma que iba a llevarle comida a Elías, pero ellos iban a darte fuerza. Ellos iban a darte fuerza a ti. Y ahora, viendo todo esto, eso es lo que el Señor quiere que uno haga. Si nosotros lo vemos desde el principio de la creación, desde Abraham arrancó sin saber para dónde iba. Nosotros estamos en unos tiempos difíciles, hermanos y hermanas. Y si nosotros no hacemos caso a lo que el Señor nos está mostrando en este tiempo, de que vamos a escucharlo a Él. No, yo no estoy hablando de una manera de que yo me voy a entrar un cuarto 7 horas a orar, Señor esto y Señor lo otro. No, vamos a escucharlo, vamos a enamorarlo. Una de las estrategias que el Señor me enseñó a mí, porque tampoco podía hablar ni orar. Las que oraban eran ellos, Ashley, Elías y yo ahí, loco por hablar y un sofoco que me entraba. Lo maravilloso, algo que sorprendente que el Señor me enseñó, fue que en el silencio yo puedo engañar al enemigo. Así como Él lo engaña a nosotros, yo puedo engañar al enemigo en el silencio. Orándole al Señor y Él revelando. Y de repente a otro, el enemigo ni sabe qué es lo que está sucediendo y nada más le dan la manaza. Por eso es que a veces pasan situaciones alrededor de nosotros. Nosotros una vez queremos subir y una vez sin saber, vamos primero. Espíritu Santo, revélame qué es lo que hay ahí antes de arrancar. Porque eso es lo mismo como decía el pastor, que estaba pellizcando al que no era. Y era Joel, era Joel el que estaba haciendo la maldad. Y muchas veces nos pasa a nosotros así. Empezamos de una vez a guerrear y a decir y a de esto y a lo otro. Pero cuando nosotros vamos a movernos con el trono, Señor, ¿qué está sucediendo aquí? Y el Señor revela. Eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros creamos, que Dios se quedó allá, se quedó en aquel tiempo. El Señor vive hoy, habla mañana, hablará pasado mañana y seguirá hablando hasta que nos juntemos con Él. Y todavía seguirá hablando cuando estemos con Él allá. Amén. Y ya para terminar, una de los contraataques que tuvimos, en la noche el Señor me mostraba que venía un hombre fuerte hacia arriba de nosotros y me quedo así, tranquilo, y oro y reprendo, pero nada, nos acostamos.
Cuando en la madrugada se levanta mi hijo mal, que se siente mal, y estoy mal, y lo veo como de una manera como que no es él, como mal, como raro. Y lo veo y me tiro con él así mismo como estaba, que no podía estar de pie ni caminando, me tiro con él en el suelo, y cuando lo abrazo, que me quedo tranquilo, ahí mismo el Señor me recuerda la visión de la noche. Y yo le dije ahí: Padre, reprende al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Ahí mismo el hijo mío se quedó en los brazos míos durmiendo y se durmió. Pero ahí mismo nos quedamos los dos enfermos en la cama. Y en un sueño ahí mismo veo que donde yo vivía llegan unos atracadores en un motor, atracando a todos mis compañeros, pero me veían a mí y me pasaban de largo y no me hacían nada, y para acá y para allá yo. Y el Señor entonces ahí mismo me dice en el sueño: a ti no te van a tocar. Cuando sucede eso, veo que mi hija, abro los ojos y veo a mi hija ahí que está al frente de mí en la cama. Yo: mami, ¿qué pasa? ¿Tú no estás escuchando, papi? Los demonios que iban a atacarnos esa noche, lamentablemente, fueron a atacar a los vecinos de abajo. Hicieron un rebú ahí, tirando platos, rompiendo puertas, lamentablemente. Yo le dije a ellas: acuéstense, que aquí no va a pasar nada. Fue un error mío, porque también yo pude orar por los vecinos. Pero tan confiado que estaba, lo que hice que me acosté. Al otro día fue que le pregunté: ¿y qué pasó? ¿Ustedes se quedaron despiertas? Sí, aquí ya llegó hasta la policía. Yo: bueno. Entonces después fue que le expliqué. Y eso sucede cuando nosotros nos movemos con el Señor. Dios le bendiga grandemente. Sé que estamos pasados de tiempo, pero no queremos dejar de dar gracias primeramente a Dios porque nos sostuvo. Gracias a toda la congregación, a nuestros pastores por estar pendientes, a Juan Méndez y su esposa, a doña Marina y don Burgos, a Sonia, a William Madeline, a Julio y a Lucía, que de verdad no tenemos con qué pagarle. Gracias a todos los que nos llamaron, que fueron a visitarnos, que oraron por nosotros. Muchas bendiciones para todos.